Hola a todos. El día de hoy voy a teorizar sobre quién sería el sucesor de Sarek en caso de que éste estire la pata. Tenemos 4 opciones. Opción 1, comenzamos con Silaros, quien solo asumiría el cargo en caso de que Sarek no deje sucesor claro. Como son gemelos, lo más probable es que cuando Sarek fallezca, Silaros también lo hace poco después, claro, si es por temas naturales. A no ser que sea por un atentado organizado por Silaros, y si los hermanos reales lo permiten, sería obvio que en caso de atentado Silaros sería el principal sospechoso y tal vez los hermanos reales lo derrocarían. Además sería muy difícil que logre su objetivo debido a la seguridad que debe tener Sarek. No creo que lo logre, así que considero que él sería la opción menos probable. Opción 2, Kichu. La razón de esta opción sería que es la primogénita de Sarek, la cual en mi opinión es casi tan improbable como Silaros. Mis argumentos son que es mujer. Sí, sé que suena mal de mi parte, pero es cierto. Si nos vamos a esas épocas, los emperadores o reyes solían preferir darle la corona a algún primo lejano que a su hija en caso de ser la única. Si tiene hermanos como Kichu, pues se lo da a uno de ellos. Es muy débil. Sé que tiene estrategias, pero considerando que sus hermanos son mejores que los antiguos líderes, ella en comparación con Archie se queda algo corta debido a su poca vida. La única o de las únicas opciones para que Kichu asuma la corona, claro, si no vamos por el lado lógico, sería casándose con alguno de sus hermanos. Sí, en serio, no es broma. El mejor caso de esto es Cleopatra y no les diré su historia, mejor búsquenla en internet. Y bueno, creo que todos sabemos lo que pasaría si eso ocurriera. Opción 3, Icaron, el primer hijo de Sarek. Este sería una opción viable debido a que es un chico. Tiene más chances que Kichu, y parecería que ya terminó la teoría de no ser por la escena donde se muestra a Sarek ofreciéndole sus hijos a Marrou-Kai, o sea uno de sus hijos, lo cual no deja de ser turbio. En esa escena se muestra que Sarek considera a Atreus, una de nuestras opciones, un líder como él, pero mejor. Sin embargo, un punto para Icaron sería su gran inteligencia, con la cual podría convencer a Sarek de que es mejor que Atreus. Opción 4, Atreus, bueno, la cuarta opción, que considero que tiene la misma probabilidad de asumir el cargo junto a Icaron, siendo considerado mejor líder que Sarek por el propio Sarek. Tiene altas chances de ser elegido por un testamento de Sarek. Siento que las únicas opciones por las que no ganaría serían porque Sarek se ofenda por el susto que le dio a Atreus al desaparecerse, y como lección le daría el trono a otro de sus hermanos. Y la otra causa sería que, en caso de que Sarek muera antes de dejar un testamento, se convoque una asamblea por los hermanos reales y otras élites de Inamorta, donde elijan al nuevo rey y le den sus votos a Icaron. Al ser el más inteligente, podrían considerarlo un mejor rey que Atreus o Kichu. En mi opinión, el futuro rey sería Atreus, debido a que lo más probable es que Sarek lo nombre antes de morir. Y para no hacer el video tan corto, les pondré futuros escenarios para el imperio de la Orden en caso de que Sarek muera. Asamblea entre las élites de la Orden, esta sería la opción más pacífica junto a un rey por testamento, debido a que al ser algo diplomático no habría una guerra. Ataque del caos, esta opción sería una de las más violentas, debido a que antes se mostró su poder haciéndole una quila a Dikai. Pero parece que el imperio de la Orden se fortaleció y tal vez podría ganar casi sin problemas, aunque claro, habría muchas bajas. No digo esa palabra para que YouTube no se ofenda. 3. Guerra civil, sí, esta sería la más violenta y a la vez de las más improbables debido a que Sarek debe dejar un sucesor en su lecho de muerte. Pero en caso de ocurrir, podría desaparecer al imperio debido a que el imperio del caos podría atacarlos cuando estén débiles y anexarlos. Si no, el imperio habría acabado muy dividido y hasta con mucha desigualdad debido a que los generales pertenecen a una escuela que podría ser beneficiada por el general vencedor. Aquí todos sabemos los bandos, siendo, en mi opinión, los vencedores más probables Atreus, Sade, Sipos e Icaron. Sí, sé que son muchos, pero siento que estaría bien explicar el porqué. Fácil, porque Kichu y Tera son muy débiles y los ejércitos que construyen son muy básicos, aparte de su baja vida creo que su mejor opción sería rendirse. Bien, aunque no se conozcan las tropas que invoca Icaron, deberían ser albotros, iraespadines y mineros, y tal vez espartanos de oro e iraguañines. Sade deberían ser las tropas que rescataron a Sarek, además de iraespadines e iraguañines, porque el resto se conoce que invocan. Y Atreus, si no estoy mal, invoca espartanos que son muy resistentes, aparte de los archidons que creo que todos los ejércitos tienen la capacidad de invocar. Lo harían tener buenas tropas, Sipos que tiene buenas estadísticas lo harían un enemigo de temer. Sade con un spam de Sadobrats jugarían un papel clave, y por último Icaron, que al volar sería un enemigo difícil de atacar. En mi opinión, el ganador sería Atreus. Si bien Icaron es más listo, Atreus no parece ser tan tonto, y si bien Icaron sabría cómo defenderse y saber los puntos débiles, la creación de espartanos y cliqui que arrasarían con las tropas terrestres, más arqueros que matarían a los albotros, harían que Atreus tenga ventaja para ganar.